Muy buenos días, alumnos. Les habla el profesor Pedro Sánchez. Hoy día tenemos un tema de historia del Perú, organización social colonial. Vamos a empezar como el primer punto, una sociedad dividida. La llegada de los españoles al Tahuantinsuyo produjo una profunda transformación en la población andina. Así se formó una sociedad estamental y jerarquizada. Se dividió en españoles, indios, negros y castas, mestizos, mulatos, zambos, etc. Aquí estamos apreciando nosotros una pirámide social que en el primer escalón vemos nosotros a los españoles. En el segundo escalón están los criollos y los mestizos. Los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido aquí en el virreinato del Perú. Y los mestizos era la mezcla entre un español y una indígena. En el tercer escalón tenemos los indios. Los indios en sí pues eran marginados y explotados por los españoles. Y por último tenemos a los esclavos, conformados por los negros traídos desde África y los mulatos. El mulato era la mezcla entre un español y una negra. Continuamos ahora con los españoles. Los españoles ocupaban el estrato más alto de la pirámide. En este grupo minoritario, los más privilegiados eran los encomenderos, hacendados, comerciantes, mineros y funcionarios. Un rasgo particular que se produjo después de la conquista fue la distinción que se comenzó a hacer entre los españoles venidos de Europa, a quienes se le llamaba peninsulares o chapetones, y de aquellos nacidos en América, es decir, los criollos. El tercer punto vendría a ser los indígenas. La República de Indios estaba situada después de la República de Españoles, debido a que eran reconocidos como vasallos y tributarios de la corona española. No obstante, en la práctica se encontraban al final de la pirámide social. Una minoría de indios eran bien tratados como la nobleza incaica, los curacas y los indios prósperos. Un ejemplo tenemos a José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, que era descendiente de la nobleza incaica. Pero los indios comunes, que eran la mayoría, fueron explotados en las mitas mineras, en los obrajes, pagaban tributos y eran marginados por los españoles. Otro punto vendría a ser los esclavos de origen africano. La población negra llegó al Perú por la necesidad de mano de obra ante el descenso demográfico de la población indígena. Se les consideraba bienes por los que se les podía comprar, vender o regalar. Los esclavos en el Perú se asentaron en las haciendas de Saña, Chancay, Lima, Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. También trajeron toda la cultura de África. También hubo casos de rebelión o huidas masivas conocidas como cimarronaje. Los esclavos cimarrones vivían en pueblos ubicados en las afueras de la ciudad conocido como palenques. Los negros cimarrones se dedicaban al robo. Hay que tener en cuenta también de que los negros que aprendían a hablar castellano se les conocía como negros ladinos, y los negros que no habían aprendido a hablar castellano se les decía negro bozal. Otro punto vendría a ser las castas, es decir, mezclas interraciales. Fíjense ustedes ahí, tenemos ahí tres razas: la raza blanca o caucasoide, la raza indígena y la raza negroide. Vamos a ver ahí la mezcla de razas. La raza blanca mezclado con la raza indígena
nos daba el mestizo. Uno de los grandes mestizos del Virreinato del Perú fue el Inca Garcilaso de la Vega. La raza blanca más la raza negra nos daba el mulato. Un ejemplo tenemos el santo peruano San Martín de Porres. La raza indígena mezclada con la raza negra nos daba el sambo. Después tenemos el español más mestizo era el castizo. Quiere decir que el castizo tenía más sangre española. El mestizo más indígena era el cholo. El cholo tenía más sangre india. Y el mulato más indígena era conocido como chino. Aquí tenemos una pintura del siglo XVIII, donde apreciamos pues el matrimonio de un español con una indígena, y ahí su hijo, que vendría a ser un mestizo. Aquí le dejo las actividades, alumnos, y muchas gracias.